Hola, hoy voy a hacer un pequeño repaso de los videojuegos que he podido jugar este 2023 de Nintendo Switch. ¡Vamos allá! Pues sí, la verdad que se me ha ocurrido hacer este vídeo porque como ha terminado 2023 y digo, bueno, como mi canal también va enfocado un poco a los videojuegos y ya veis que tengo una colección aquí de Nintendo Switch bastante considerable, digo, pues voy a hablar un poquito de los videojuegos que he podido jugar este 2023, que, bueno, son unos cuantos, pero suelen ser juegos cortos porque yo no tengo mucho tiempo libre, ya no sé si lo he comentado alguna vez, pero entre los turnos del trabajo, que tengo un trabajo bastante absorbente en turnos y tal, el que tengo un hijo de 3 años y también me requiere mucho tiempo en casa y pues me queda muy poco tiempo porque con otras actividades y cositas de llevar en el piso y tal, pues me queda muy poquísimo tiempo para jugar a videojuegos y el poco tiempo libre que tengo muchas veces o se lo doy a la Nintendo Switch o se lo doy a ver series, animes, películas, entonces pues tengo muy poco tiempo libre para mis hobbies, sinceramente. La verdad que ahora, ahora que me he metido en YouTube, pues, me está costando bastante también sacar tiempo para hacer vídeos y demás. Y ahora que tengo unos cuantos días de fiesta, pues aprovecho y he hecho del tirón muchos vídeos, he editado muchos vídeos. Así que durante los próximos 2 o 3 meses va a haber bastante. Hay contenido asegurado para el canal. Así que nada, voy a hacer un pequeño repaso de los videojuegos y los comentamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues empecé el año jugando el Pokémon Perla, ¿vale? Yo no soy muy fan de los Pokémon, pero bueno, de vez en cuando sí que me gusta jugarlo, ¿no? Y este lo conseguí muy barato, este rebajado, y lo jugué, y bueno, es un remake del Perla, que yo no lo había jugado en la DS, y no me pareció mal videojuego, no. A mí los Pokémon de ahora no me apetece, no me gustan tanto, me gustaban más los más antiguos, ¿no? Los más pixel art y demás. Estos en 3D los veo ya demasiado para niños. Los dos también eran más para niños, ¿no? Pero era otro rollo, ¿no? Era otro rollo. Y estos los veo ya muy simplificados, los diseños los diseños no me terminan de gustar mucho, pero bueno, este me entretuvo, ¿eh? Yo no lo considero un mal juego, ¿no? Un mal port un mal remake, ¿vale? Sencillito, no, un bien, no le pongo notable ni nada. También jugué, voy a ir un poco rápido, ¿vale? Porque son muchos y tampoco quiero que el vídeo se alargue. También jugué el de las Tortugas Ninjas, el Raiden Revenge, ¿vale? Este sí que me gustó, la verdad que me lo pasé bastante bien. No es un juego muy largo, me lo jugué en 2 tardes o 3 tardes. Y no sé, me gusta. Yo jugaba mucho yo tenía el videojuego este el de la Nintendo NES. Yo tenía la Nintendo NES con el Tortugas Ninja y me llevó muy buenos recuerdos de ese videojuego, ¿no? Entonces, pues bueno, muy disfrutable, la verdad, recomendable. Le doy un 7 o así. Tampoco es que sea una locura de juego, pero no está mal. También jugué este Hot Shot Racing, ¿vale? Que bueno, es un juego muy parecido Es un videojuego que puede recordar mucho al Horizon Chase Turbo, ¿vale? En cuanto a diseño de los coches y tal. También es rollo arcade. Y bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? Un juego normalito. O sea, nada que reprocharle, ¿vale? Un bien, ¿vale? Luego también jugué a estos dos Darius, el Darius Burst X y al Darius, el G Darius, que son dos juegos que salieron retail de Inin. Estos videojuegos están los dos compilados en el Cosmic Revelation de Street, que aparte traen un juego más, pero yo los compré así en retail porque, bueno, me salía más barato y más asequible. Así que los jugué y la verdad que, bueno, son dos Darius, no decepcionan. A mí me gustan mucho los shoot 'em ups, dos videojuegos horizontales y rejugables porque tienes como muchos caminos, muchas sendas para hacer diferentes pantallas y la verdad que es muy disfrutables los dos videojuegos. Y como también me gustan mucho los shoot 'em ups, también jugué los dos Cotton que sacó Inin, a ver los reflejos de la luz, ¿vale? El Cotton Reboot y el Cotton Fantasy, más de lo mismo, dos juegos muy disfrutables, dos shoot 'em ups, además los remakes están muy bien hechos, recomendables totalmente si os gusta el género y aunque no os guste, son dos videojuegos que bueno, que están bien, aunque no seáis de coleccionar shoot 'em ups, los podéis jugar porque son dos videojuegos que están guay, ¿vale? O sea, los gráficos están muy bien y tal, la temática, entonces también le doy un notable, están muy bien los dos juegos que han sacado Inin. Luego también jugué el Ganryu 2, ¿vale? Como ya veis, son todos juegos cortitos, ¿eh? O juegos que no me requieren muchas horas, porque a mí un juego de 20, 30 horas me requiere un mes de juego. Me tiro un mes para terminar, un mes y medio, casi 2 meses. Porque es que no tengo tiempo. A lo mejor le he hecho 1 o 2 horas
1 o 2 horas si tengo fiesta, y si no tengo fiesta a lo mejor le echo media hora. O sea, es que no me da para jugar juegos largos. Tengo un montonazo de juegos que quiero jugar, que quiero catar, y es que no me da la vida. Es que no me quiero liar con juegos tan largos porque sé que se me van a enquistar y los voy a acabar desquiciados de ellos, porque cuando pasa un mes digo, es que quiero cambiar ya. Y este Kanryu 2, pues no me pareció mal videojuego, un juego de corte antiguo, de corte de, pues como los Shinobi y demás. Tampoco es un juego extraordinario, tiene sus fallas, tiene su... No sé, no lo veo que sea tampoco un juego extraordinario, pero no está mal, ¿vale? También recomendable, y además suelen ser precios asequibles, ¿vale? Este de Just for Games, así que si lo podéis conseguir y os gusta el tema ninja y demás, pues bueno, es un juego que si es asequible, pues está bien para la colección. Luego jugué, veréis esto, el Astro Aqua Kitty de Limited Run Games, porque mirad cómo me llegó el juego. Me lo pisoteó Correos, me lo reventó Correos el videojuego, ¿vale? La caja está para tirar, ¿vale? La cover también está rota, pero yo lo reclamé a Limited Run Games y me enviaron otro, entonces lo tengo precintado, y pues, el cartucho se salvó, entonces tengo el cartuchito suelto y jugué el Aqua Kitty, que es un juego Es un juego como de... Bueno, en verdad son dos juegos, ¿vale? Viene como dos juegos. Y es un juego de... Es un shoot 'em up también, de estos de rollo en las profundidades, con un submarino, puedes ir cambiando de un lado para otro y moviéndote por el mapa, y bueno, es un juego sencillito, pero está muy bien, ¿vale? Es jugable, se deja jugar y es entretenido, y bueno, yo colecciono los shoot 'em ups y no podía faltar. Luego jugué al Doki Doki Literature, ¿vale? Este videojuego me encantó, es una visual novel que está traducida en española, no es japonesa, esto creo que lo han hecho en los países nórdicos, no sé si es de Noruega o de Suecia, es de un país de por aquí arriba, ¿vale? Parece una japonesada, pero no lo es un juego europeo, de Serenity Forge, ¿vale? Y el videojuego este es una pasada, a mí me encantó, la verdad que lo flipé, intenté desbloquear un final bueno que no fui capaz de hacerlo, la verdad, dicen que sí que hay, pero yo no lo logré hacer porque hay que rejugar el juego muchas veces, tienes que hacer todas las líneas de todas las chicas, y es un juego que es la polla, la verdad a mí me dejó loco el final, pero muy loco. No quiero hacer spoiler, ¿vale? Lo recomiendo muchísimo este juego, jugadlo, ¿vale? Aunque no vayan mucho las visual novels, solamente por cómo vais a quedar de locos en el final, lo recomiendo. Es un juego que empieza muy guay, en un club de literatura, y luego empiezan a pasar cosas, ¿vale? Cosas tenebrosas, es un juego muy creepy, y ya lo veréis, es que es increíble el juego. Muy recomendado este Doki Doki, me gustó mucho. Y luego jugué a Eterna Noctis, ¿vale? Me jugué que el género Metroidvania es de mis géneros favoritos, junto al de los shoot 'em ups y, bueno, plataformeos y demás, pero sobre todo los Metroidvanias y los shoot 'em ups podría decirse que mis juegos favoritos a nivel de consola, ¿vale? A nivel Nintendo Switch. A mí, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí los juegos en 3 dimensiones, tipo... ¿cómo digo? O sea, me gustan los juegos en 2 dimensiones, ¿vale? O 2 dimensiones o de movimiento lateral, ¿sabes? El juego así más de ir para adelante no me va mucho. Yo soy más de corte antiguo. Me gusta más lo más, pues eso, tipo así, Eterna Noctis, ¿vale? Este juego, la verdad que tengo un amor-odio por él. El juego me pareció increíble, me pareció que estaba muy bien, lo disfruté muchísimo y lo odié a muerte. Es un videojuego que me duró muchas horas, acabé desquiciado del juego, acabé con una ganas de terminármelo tremendo, se me hizo muy largo. El juego es increíblemente difícil, ¿vale? No sé si está a la altura de Hollow Knight, que todavía no lo he jugado, me lo estoy guardando, lo tengo que jugar. Es más difícil que el Blasphemous, para mí, mucho más difícil, el plataformeo sobre todo. El plataformeo es desquiciante, pero desquiciante. Había días que me tiraba media hora para simplemente conseguir un objeto de plataformeo. Había días que lo tenía que dejar el juego porque me daba ansiedad de no poder hacer algo. Los bosses a lo mejor me duraban 2 días, lo hacía en varias tandas, porque es que a la que llevaba 10, 15, 20 tries acababa de los nervios. Es un juego que requiere muchísima habilidad en las manos, muchísima, o sea, ya no es que tengas que ser bueno jugando a videojuegos, sino que necesitas una habilidad en los dedos, una coordinación para combinar muchos botones a la vez y muy rápido. Y la verdad que es un juego que es muy desquiciante. Este juego tuvo un problema con él, y es que justo cuando me lo iba a terminar, cuando ya estaba en el último boss haciendo un montón de tries, llevaba ya como 3 o 4 noches jugando en la cama antes de acostarme, justo me pilló en el parche que sacaron con el nuevo DLC, que hicieron como una especie de revampeo, o sea, modificaron muchas cosas del juego y me jodieron la experiencia del último boss porque no lo pude hacer porque se me bugueaba. Tenía muchos bugs en el último, se me moría el personaje sin más, se me caía, o sea...
fatal, no lo pude terminar el juego. Lo tengo que bueno, ya no lo voy a intentar, porque ya he perdido la habilidad. Entonces me quedé con la espinita de cargarme el último boss y terminar el juego. Lo considero terminado porque no lo voy a volver a jugar. Pero por culpa del DLC este, que me pilló justo en los tries del último boss, tuve muchos problemas. Incluso les escribí a los desarrolladores, me dijeron, mándame un vídeo. Y digo, sí, hombre, tío, te voy a poner a grabar yo aquí la Switch, todo lo que me pasa así de forma random. Pero sí, muy mal. O sea, cuando entraba en la segunda fase, el personaje a lo mejor se caía y no respawneaba, me daba KO, o sea, me jodía la partida. El personaje a lo mejor me daban un toque y se moría. A lo mejor yo tenía una habilidad puesta, que era que cuando te quitaban toda la vida, se volvía a llenar la barra, pues a lo mejor me quitaban toda la vida y moría. O sea, es que era, no sé, esa la modificaron, esa habilidad. Ya no te recargaba toda la barra, pero te recargaba parte de la barra, ¿no? Más o menos. Pero es que había veces que no te recargaba nada y me moría. Ataques que se quedaban bugueados, me petardeaba el personaje, o sea, no sé, muy mal, o sea, no sé, tuve muchos problemas en ese boss, bueno, en ese boss, y lo tuve que dejar, la verdad que fue una pena. Y este juego me causó mucho estrés y mucha ansiedad, lo disfruté mucho, me gustó mucho, el Aeterna Noctis, ¿vale? Yo le doy un 7,5, un 8, pero luego tuve que relajarme, ¿vale? Para relajarme jugué al Potion Permit, ¿vale? Que es un RPG muy sencillito, muy básico, que creo que tampoco lo terminé porque se me hizo ya repetitivo, aburrido. Le eché unas 4 o 5 horas, o 6 o 7, no recuerdo. Lo dejé bastante avanzado, pero al final ya me aburría porque era más de lo mismo, ¿no? Era farmear, plantas, ir pasando días y días, ir curando a la gente, y avanzaba muy lento y al final, la verdad que lo disfruté. Es un juego muy tranquilo para jugar, muy de relax, pero no lo terminé por eso, pues al final me aburrí. Pero bueno, está bien, es un juego de bien, un 6, un 6,5. Luego jugué también al Yomawari Long Night. Este lo tengo precintado porque este yo lo compré de segunda mano en las plataformas verdes, Palitalia, pero me llegó un poco tocado, me llegó un poco la caja doblada, tenía pegatinas de estos de segunda mano. Entonces lo estuve jugando, este videojuego, y luego más adelante Wacap puso en venta el Paluca y lo compré y revendí bueno, lo revendí hace poco, hace unas semanas, el Yomawari. Si no lo hubiese enseñado, es que lo acabo de revender hace poco. El Yomawari, el 1 y el 2. Jugué los dos primeros, me gustaron mucho, muy recomendables. La verdad son juegos de terror, pero. Son juegos de terror, pero no son juegos de terror de tensión. O sea, llega un momento. Sí, tiene momentos de sustos y tal, pero realmente es muy disfrutable porque es muy kawaii. Pero muy creepy también, ojo, porque es que es la polla. El juego empieza ya que te quedas en shock. Así que muy recomendable, yo recomiendo estos dos videojuegos. Estos dos videojuegos los tengo también en Steam, me costaron 2 o 3 euros en las rebajas, o sea que los podéis jugar en Steam si no lo tenéis en Nintendo Switch. Y ahora me toca jugar el 3, que ya veremos cuando lo jugaré en algún momento. Y dos juegos más precintados que voy a enseñar que tengo, que he jugado, son el Rigid Force y el Earth Atlantis, ¿vale? Dos shoot'em ups. Los tengo precintados porque los he jugado en digital. Estos dos videojuegos los pusieron a 1 euro en la eShop y dije, coño, pues por 1 euro los compro y ya los pruebo y los juego. Y así no tengo que desprecintar estos, que son de importación los dos. Este es de importación de Video Games Plus y este era de un pre-order, ¿vale? De un americano, no sé de dónde. Aunque bueno, tiene el lomo europeo. Es de Head-Up, pero no salió. Este no salió retail, no salió en tiendas. Este es un shoot'em up horizontal, que bueno, no está mal, es de los nuevos. No mata, pero bueno, no está mal, un 6 le podríamos dar. Y el Earth Atlantis me gustó mucho, es como el Aqua Kitty, es como el Astro Aqua Kitty que he comentado antes, es un juego de es un submarino, y ese rollo así en blanco y negro, en color salmón, no sé si se ve las partidas en la imagen. Y es básicamente como una especie de. Es una especie de mezcla entre un Darius, porque son como bestias marinas así y tal, y el Aqua Kitty este, ¿no? También puedes ir de izquierda a derecha y tú llevas un submarino y está guay, es un poco laberíntico, pero está muy bien el videojuego, muy disfrutable. A este sí que le doy un 7, 7 y pico, está muy bien. Luego jugué a uno de los videojuegos del año, que fue el Dredge, ¿vale? A mí, a ver, voy a decir una cosa que no, a lo mejor no gusta, porque todo el mundo le ha dado notazas, le ha dado increíble. A mí este juego tampoco me causó gran. O sea, a mí me decepcionó un poco, porque todo el mundo hablaba maravillas del Dredge, era como la locura del Dredge, el indie del año y tal. Y a mí se me hizo un juego bastante simple y bastante sencillito, que sí, que estaba bien, era de ir pescando, de todo el tema rollo Lovecraft y demás y tal. Pero tampoco se me hizo un juego increíble. Para mí fue un juego de 6, 7.
¿vale? No le doy mucha más nota, no se me hizo a mí un juego de... no lo disfruté tanto, ¿sabes? De hecho, se me hizo incluso un pelín repetitivo y aburrido. Aburrido no, pero sí que repetitivo, todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, no me terminó de causar sensación. Me gustó, creo que es un buen videojuego, que es un buen indie. Ojalá sigan sacando juegos así, con esta temática así rollo Lovecraft, ¿no? Con esas locuras, ¿no? Dentro del mar y tal. Ese rollo así tan creepy también, ¿no? No sé, tan noir, ¿no? Y no sé, me gustó, ¿eh? Me gustó, pero no lo considero tampoco el indie del año, ¿vale? Creo que, bueno, que está bien y ya está, ¿vale? También un 7, un 7 y medio le podríamos dar, ¿vale? Seguimos, ya me quedan pocos. Jugué a este Kobayashi Made Dragon, no sé cómo se llama el título, Miss Kobayashi Made Dragon, algo así, que es un shoot 'em up muy simplón. Esto es de un anime, de un manga. Este es japonés, ¿vale? Este solo ha salido en Japón. Lo compré lo compré por poco, me costó no sé si 15, 20 euros. Y es un shoot 'em up muy simple, muy facilón y muy de andar por casa, ¿vale? Estos le doy un 5 pelado, ¿vale? Pero bueno, era un videojuego que lo compré ya así de segunda mano y bueno, lo estuve jugando y tal, pues bueno, pues nada mal, ¿vale? Pues un 5, tampoco mata mucho. Es algo así como el Sister Royale que salió en Streetly, ¿vale? Que el personaje es la chica, ¿vale? O sea, no es una nave ni nada de eso, pero es la chica como lanzando poderes y tal, y puedes coger varias y es así, ¿vale? O sea, no tiene misterio. Luego jugué otro Metroidvania, sencillito, que es el Greg, ¿vale? Que este no está mal, ¿vale? Es un videojuego de 6-7. Es un Metroidvania sencillito, no tiene mucho... No es que sea muy complejo. Lo curioso es que llevas a los tres personajes, es rollo de Lost Vikings, y bueno, los tienes que ir combinando para ir haciendo... para ir consiguiendo las metas, ¿no? Los puzzles y demás. Y es lo que tiene el juego, tampoco es que sea muy complicado, no es muy complejo. Pero bueno, lo malo es que no tiene el minimapa que tiene no es muy convincente. Muchas veces te pierdes, o sea, no sabes a dónde tienes que ir, no sabes qué tienes que hacer. Pero bueno, el tema de teleports también lo podrían haber hecho un poco mejor. Pero bueno, no está mal, le doy un 6,5 o así. Luego también estuve jugando a este Remilia Kumayou, Scarlet Remilia Kumayou creo que se llama, que es una especie de... Es una especie de Castlevania, no es un Castlevania, ¿vale? Esto es como... Es que tampoco es como un Castlevania, pero de los primeros. No tiene backtracking. Es como muy lineal, ¿vale? Es rollo, pues, ir haciendo una fase bastante simple y luego haces un boss, ¿vale? Lo bueno que tiene este videojuego es que tiene mucha diversidad de dificultad. Entonces tú lo puedes poner a la dificultad que tú quieras. Si te lo pones en difícil, te lo haces en una hora. Entonces te lo tienes que poner en normal, ¿vale? Pues si no, no tiene gracia. Así que nada, es un juego sencillito, muy corto. Muy corto, te lo juegas en una tarde, sí, en una tarde o 2 tardes, según le echas 2 o 3 horas, muy corto, porque este creo que no era un videojuego que salió hace tiempo y lo han sacado en Switch, pero es un juego que lleva tiempo ya, en digital, creo que estaba en PC, ahí en Japón. Y bueno, es un juego sencillito y bueno, recomendable porque ahora, bueno, ha salido en Limited, pero bueno, en Amazon Japón lo podéis conseguir por bastante barato, ¿vale? Es un juego que no está mal, ¿vale? Es la temática así rollo vampiros, o sea que si os gusta todo ese rollo, Castlevania, pues el rollo látigo y demás, pues este es vuestro juego. Y luego también jugué al Overlord. Este me lo traje de Japón. Este cuando estuve en Japón lo compré allí. Que este va a salir ahora en Selecta Vision. Más de lo mismo que el Kumayou. Un pelín más largo. Más largo. Era raro que este no saliera aquí, este videojuego. La verdad que es raro que no lo hayan sacado aquí. Así que... ahora es lógico que lo haya traído Selecta. Así que bueno. Un videojuego también sencillito. Tampoco tiene mucho misterio. No tiene mucho backtracking tampoco. Es un juego bastante lineal si os lo paráis a pensar. Tiene muy poco backtracking. Y es muy facilito también, ¿eh? Lo podéis combinar las dificultades y luego, pues bueno, será más rápido o más lento. El juego muy sencillito, tampoco tiene mucho misterio. No está mal, ¿vale? También un 6 le podemos dar. Luego también jugué, bueno, probé este de los pitufos del CAR, ¿vale? Este tampoco sabía si comentarlo como jugado, porque es que este juego jugué unas pocas partidas y lo tuve que quitar, porque yo no sé si es por... El juego es un calco, es una copia del Mario Kart, ¿vale? Salvando las distancias, pero es una copia del Mario Kart, es un juego disfrutable, es un juego que está bien de cars, la verdad que es un juego que, bueno, para los críos y demás, o si os gustan los juegos así de cars y de carreras, pues no está mal. El problema está en que a mí este juego me crashea, no sé por qué, no sé si es de la tarjeta, de mi tarjeta que es defectuosa, o es que el juego está así, pero me crashea, o sea, a la que juego 3-4 partidas, ¡pah!, me peta y me jode la... Nunca puedo terminar las carreras de los grandes premios, ¿no? De 4 carreras.
entonces me crashea, no sé. Entonces lo he probado un par o tres de veces y me acaba crasheando. Creo que a lo mejor es mi tarjeta, y es una pena, porque el juego no está mal. Luego he jugado a un juego que me ha decepcionado bastante, que es el Alex Kidd, que este lo he probado hace poco. O sea, me quedan 3 juegos. Este lo jugué hace poco, en estas navidades, lo he estado jugando y la verdad que me ha decepcionado bastante. No es la experiencia del antiguo, de la Master System. Estuve jugando un par de pantallas y la verdad que no me gustó, no me atrapó, no me divirtió. O sea, sí, le eché un rato, pero no me enganchó, no me terminó de enganchar como para seguir jugando y bueno, lo dejé de lado y a lo mejor lo retomo más adelante. Pero bueno, lo quería comentar que el juego pues no me ha terminado de convencer mucho, aunque lo hayan hecho aquí en España y se agradece que se hagan este videojuegos aquí. Pero bueno, no lo... Están abiertos, o sea que yo les meto el plástico. Y es eso. No me terminó de convencer. Luego he jugado otro juego que tampoco me ha terminado de gustar mucho, que es el Trek to Yomi, ¿vale? En el aspecto visual es increíble, es un videojuego muy a lo Kurosawa, muy así en blanco y negro, de samuráis japoneses, la historia muy profunda, muy seria y tal. Pero a mí el juego se me ha hecho súper repetitivo, súper básico, muy poco combo, no sé, no me ha terminado de convencer nada el juego. No me lo he pasado porque es que me aburrí. Jugué 5 fases, creo que jugué las 2 primeras hasta que él muere y va como a la zona esta de los muertos. Lo siento si he hecho un spoiler, pero es que se me hizo todo muy repetitivo, todo muy más de lo mismo. Entonces, no sé, no me convenció. Me gusta mucho la temática, me encanta la temática japonesa, así de la era de los samuráis y demás, el estilo en blanco y negro, rollo película, o sea, todo eso guay, increíble. Pero la jugabilidad muy aburrida, muy repetitiva y no me terminó de convencer. Y bueno, le doy un 5,5, un 6 por el arte, más que por otra cosa. Y terminamos con el último videojuego que he jugado del año, que lo he estado jugando esta semana. Esto estoy grabando en la primera semana. Mañana, hoy es del día de la cabalgata, hoy. Pues lo terminé el día de Nochevieja. Que es el Carrion, ¿vale? Que es para mí uno de los juegos que más me ha gustado de este año. Este juego sí que lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho. No es un juego muy largo, es un juego corto. Como a mí me gustan, los que puedo disfrutar. Y este sí que me ha gustado, la verdad que es un juego que bueno, el rollo este de llevar tú al enemigo intentando escapar de las mazmorras bueno, del laboratorio y demás, y tener que ir haciendo los puzzles, y que no tengas un minimapa, que te pierdas, que no tengas tampoco ese menú de habilidades, que simplemente tú las tienes que ir haciendo y tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Y no sé, es muy básico. El juego no tiene mucha dificultad, pero también tiene su complejidad y tiene su de pensar y no sé, me ha gustado mucho el juego. Es un pixel art, ¿vale? Ya lo aviso, no es que sea gráficamente la hostia, pero es que está muy bien, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado más que el Dredge, este videojuego, muchísimo más que el Dredge. Así que, aunque este no es de este 2023, pero me ha gustado mucho más que el Dredge, recomendadísimo. Si no lo habéis jugado, en unas 4 o 5 horas lo liquidáis y la verdad que el juego está muy entretenido y muy bien. Pues eso ha sido todo. Lo he comentado, no juego a juegos muy AAA en Nintendo Switch, ¿vale? Los juegos de la propia Nintendo no juego mucho, pues tampoco tengo muchos de la casa Nintendo. Este año a ver si puedo ya ir jugando más a los juegos de Nintendo, a ver si le puedo dedicar más horas a los videojuegos, ahora que mi hijo pues ha empezado el colegio y tengo más tiempo libre quizás. Así que nada, la idea es que al año que viene, si me acuerdo, haré el mismo vídeo enseñando los videojuegos que he jugado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.